finitos. Polos finitos. ¿Por qué eso? ¿Recuerdan de por qué había que decir que eran finitos? ¿Qué pasaba con los sistemas? Si teníamos un sistema con un 0 y 3 polos, ¿qué pasaba en ese caso? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la consideración que uno decía? Por ejemplo, en el caso de primer orden, ya el lugar geométrico parte del polo y obviamente eso va a menos infinito. Pero cuando, el hecho de que vaya a menos infinito, claro, tiene una razón. Y una regla que también mencionamos la clase pasada es que el lugar geométrico siempre parte de un polo y termina en un cero. Siempre. Siempre. Entonces, si hay un polo, obviamente ese polo va a generar un lugar geométrico, una trayectoria, y esa trayectoria siempre va a terminar en un polo, perdón, en un cero. Entonces, bueno, obviamente si hay un cero explícito, claro, puede que vaya precisamente a ese cero. Pero si no, como en este caso que va a infinito, entonces uno considera que el cero está en infinito. En infinito. En este caso igual, acá hay dos polos reales, el sistema claro, no tiene ceros, entonces uno considera que esos ceros, ¿dónde están? En infinito. Entonces ahí el lugar geométrico, claro, en este caso parte de este polo y termina en un cero en infinito. Y este otro también, parte de acá y termina en un cero en el infinito. Ahora si hubiera un cero explícito, bueno, ahí se considera. Entonces, o cero explícito o finito, finito. Finito, no infinito como los otros. Entonces, a eso va a ser referencia. Ceros finitos. Finitos. El cuarto paso era ángulos, ¿cierto? La intersección. Intersección de las asíntotas. Intersección de las asíntotas. Y eso era con la derivada de k respecto de s. Considerando que, acuérdense que esto era a de s. No, al revés. Era menos P1 más P2 hasta P sub n menos Z1. Esa era la intersección. Me pasé al punto de ruptura. Sí, tienes razón. Hay que calcular el S primero. El S, la intersección. El S. Es una sumatoria, ¿cierto? Sumatoria. ¿Cómo lo coloco? S más P1 más P2 menos acá menos S más Z1 y esto dividido por lo mismo, n menos m, ¿cierto? N menos m. Y ahí voy a borrar esto de acá abajo. Ahí parece. Y ahora sí venía el otro paso. Punto de ruptura. ¿A qué nos estamos refiriendo con punto de ruptura? O sea, uno era la intersección de las asíntotas, ¿cierto? El punto de ruptura era el lugar, dentro del lugar geométrico, desde donde sale precisamente el lugar geométrico hacia el resto del plano. En este caso en particular, bueno, vimos que precisamente coincide aquí la intersección con lo que es el punto de ruptura. En este caso coincide, pero después vimos otro ejemplo. Voy a guardar acá. El caso de tercer orden. En el caso de tercer orden, en el cual eso obviamente no es así. Caso tercer orden. Tercer orden.
Ya, acá acuérdense que había, bueno, y acá, así. Acá acuérdense que había una asíntota. A ver. Así no. Y el punto de ruptura era otro. Esto tenía un valor y el punto de ruptura era otro distinto. ¿Cierto? Y esto iba así. Y esto iba acá. Bueno, y obviamente esto ahí. ¿Ya? Entonces una cosa era esto, punto de ruptura, o sea, perdón, intersección, y esto otro es punto de ruptura, que en el caso de segundo orden, claro, daban lo mismo, pero en otros casos, en casos ya más grandes, obviamente son distintos. Acá parece que me equivoqué, eso es una suma, puse como multiplicación. Esto es P1, P2, ahí sí. Y acá en los ceros era Z1, Z2, ahí sí. ¿Ya? Y el otro punto de ruptura. ¿Y el punto de ruptura cómo se sacaba? Obviamente con la derivada de K respecto de S. Obviamente considerando que esta ecuación B de S más A de S por K igual a 0. ¿Sí? Obviamente uno despeja acá, queda menos B partido por A, uno deriva eso y obviamente ahí aparece la formulita que es la que ustedes tienen en el resumen, que es la derivada de un coeficiente. Pero eso solamente aparece, claro, en un caso más complejo. Lo que uno tiene que hacer en un caso más normal, la ecuación característica despeja acá, que generalmente siempre va a estar sola, y uno deriva en ese y no hay mayor problema. Cuando hay casos más complejos, obviamente cuando tenemos problemas con ceros y polos, entonces ahí sí se va a dar esto. Se va a dar esto y claro, la derivada va a ser A por la derivada de B menos B por la derivada de A dividido por A cuadrado. A cuadrado. Entonces claro, ahí obviamente va a quedar una cosa más grande. Y creo que hicimos un ejemplo así. Si no me equivoco, uno de los últimos fue así. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? El sexto paso, ¿cuál era? Intersección con el eje imaginario. ¿Determinamos el ángulo de salida o no? Entonces ese es el sexto paso. Ángulo de salida, intersección. Ángulo de salida, es el otro. Ángulo de salida del lugar geométrico desde polos y los polos complejos conjugados. ¿Sí? Ya, este es el caso que no hemos visto mucho en realidad. Y esto es lo que hay que ver ahora. Porque este es el paso que en la clase pasada no lo vimos. O si es que vimos uno y bien sencillo. Entonces este es el que hay que ver más ahora. El ángulo de salida era el punto 5. Acá en la punta, sí. Bueno, sí, puede que tenga un asunto de los números cambiados. Este es el asunto. Acá, lo que pasa es que este yo lo incluí en el punto 3. Eso apareció un 4, un 5, pero el orden es ese. Básicamente tiene que ver con el orden. Lugar geométrico, eje real, asíntotas, intersección de las asíntotas, ruptura, ángulos de salida, y esto siempre y cuando haya, por supuesto, polos complejos conjugados, y de ahí viene lo que es la intersección otra vez, intersección con eje imaginario. Eje imaginario. ¿Ya? ¿Y eso cómo se hacía? A través de Rutherford RH, para obtener K crítico.
poner K crítico. Y obviamente reemplazando K crítico, nosotros obteníamos el omega. Omega N. ¿Sí? Eso sí lo hicimos varias veces. Aquí está el lavado de ropa. ¿Ya? Bueno, ese es más que nada el procedimiento. Ese es el procedimiento. Como les dije, fundamentalmente es como un recetario, como seguir una receta. Hay que tener cuidado así en los pasos. Y obviamente, bueno, por supuesto, esto se va a hacer más largo dependiendo del sistema con el cual trabajemos.